saludarte. Tú que estás allí en casa, en la sala, en el cuarto, o estás en un automóvil, o estás en casa de un amigo, probablemente estés ahí en una clínica o un hospital, o alguien esté sintonizando el programa por la radio también, en una cárcel. Allí donde tú estés, bienvenido a este espacio. Es aquí donde juntos aprendemos sobre la palabra de Dios, aquello que Dios tiene para nuestra vida. Y me alegra tanto saber que estás allí del otro lado. Oramos siempre para que Dios pueda bendecirte, darte siempre motivos para continuar en la vida, para luchar, pero sobre todo, cada día puedas depender de Dios. Que Dios pueda bendecir tu salud, tu familia, tu trabajo y todo lo que hagas. Puedas ser siempre confiando en Él. Nuestro cariño para ti, gracias por formar parte de este programa que se emite a través de la radio, a través de la televisión, a través de Facebook, de YouTube y de otras plataformas. Un abrazo allí donde tú estés. Sabes que en la Biblia existen libros muy cortos. En el Antiguo Testamento encontramos, por ejemplo, el libro de Abdías, de Amós, Oseas, Joel. Pero hay un libro que es particular. Cuando uno lee la historia que narra ese libro, uno queda realmente admirado. Nunca más ha vuelto a ocurrir lo que cuenta este libro. Tanto así que es una de las historias favoritas que es contada para los niños, para hablar acerca del resultado, la consecuencia que trae el hecho de desobedecer a Dios. Ya sabes a qué libro me estoy refiriendo. El libro de Jonás. Jonás apenas tiene 4 capítulos. Sin embargo, en esos 4 capítulos, más allá de una historia que es contada, encuentro lecciones extraordinarias para mi vida, para mi experiencia, y finalmente descubrí de que todos en algún momento somos como Jonás, que tomamos una dirección equivocada, que intentamos huir de Dios, que nos atrevemos a pensar que podemos correr de Dios, que queremos hacer nuestra propia voluntad y que a veces creemos que somos más sabios que Dios y que sabemos mejor las cosas que las que Dios conoce. Y queremos siempre salir con la nuestra, con aquello que queremos, con ese capricho humano por el cual el ser humano siempre lucha porque intenta tener la razón. Y es interesante que comienza con una historia y acaba con una pregunta que el propio Jonás no supo responder. Nos vamos por partes. Hoy vamos a analizar apenas una expresión. Y antes quiero colocarte un contexto en el cual fue escrito este libro y obviamente conocer un poquito de quién era Jonás. Sabes que Dios llamó a varios hombres y mujeres para que puedan anunciar su palabra. Los profetas eran personas que Dios levantaba, Él llamaba. Nadie se autoproclamaba. Eran personas que Dios los elegía. Hoy hay muchas personas que dicen, Dios me habló, y no hay evidencias de ello. Se autoproclaman profetas. Pero un profeta siempre tenía una misión específica. Y el profeta Jonás era uno de aquellos que Dios eligió. Y quiero que sepas que cuando Dios llama a un profeta, la Biblia presenta algunos datos específicos de la persona a quien llama. Y quedamos admirados, porque Dios cuando llama no mira la condición social, el estatus, de qué familia viene, cuánto tiene, no. Levanta de una familia humilde, un pastorcito de ovejas, un agricultor, levanta personas como Él quiere. Y es interesante que a los profetas, la Biblia no oculta sus imperfecciones. No los describe como personas perfectas que nunca se equivocaron, no. Los describe como personas reales, con sus luchas, con sus problemas, para decirnos de que todos tenemos la oportunidad de poder cambiar, de poder reivindicarnos, y todos podemos ser amados por Dios y todos tenemos una misión en la vida. Y tanto así que la Biblia presenta incluso de manera geográfica, presenta la familia
de los profetas o de las personas a quienes Dios levanta. Y en el caso del profeta Jonás, aquí el mismo autor se presenta y presenta poquito de dónde viene, de su familia. ¿Quién es su familia? Y es por eso que el libro de Jonás comienza en el versículo 1 diciendo así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Interesante. Vino la palabra de Dios a Jonás. ¿Quién era Jonás? Venía de una familia. Y ahí estaba, hijo de Amitai. Y este es un punto muy importante. Te voy a decir por qué. Porque en la sociedad actual hay mucha gente que no nos conoce. Somos un número, somos un dato estadístico. Para el gobierno podemos ser parte de un censo, un número más. ¿A quién le puede interesar detalles de nuestra vida, de nuestra historia? Pero no solamente en el gobierno, incluso en la iglesia. Estás yendo a un lugar y tú vas a ver a tantas personas, y ahí todos alabando a Dios, diciendo amén, aleluya, pero nadie conoce cómo le fue en la semana, cuántas veces lloró, qué le decepcionó. Cada uno va con sus luchas. Lo que mostramos siempre a los demás es nuestra sonrisa, nuestra cara bonita, más nuestras luchas y nuestras dificultades. A veces intentamos esconder y lo peor es que no queremos que nadie pueda entrar allí. Es difícil poder abrirse con alguien, ir contando nuestros fracasos y nuestras lágrimas. Pero es interesante que desde las primeras palabras de este libro de Jonás comienza a describir un cuadro maravilloso de quién es Dios y de cómo Él conoce perfectamente quiénes somos, de dónde venimos, quién es nuestra familia. Para Dios no somos un dato estadístico, no somos un nacimiento más. Ahora fíjate, del llamamiento profético de Jonás y obviamente de otros en las Sagradas Escrituras, nosotros vamos a aprender que el conocimiento que Dios tiene de cada ser humano es extraordinario. Comienza el libro diciendo: vino la palabra de Jonás, de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Para Dios estaba claro a quién llamaba, quién era, dónde vivía, quiénes eran sus padres. La Biblia deja en claro que Dios es el creador de todo lo que existe. Es creador. Dios no es una fuerza cósmica impersonal. No, Dios es aquel que sostiene el universo que creó. Cuando nosotros vamos al libro de Salmos, capítulo 104, ¿sabes qué es impresionante hablar sobre esto? Porque aquí Salmo 104 habla sobre ese retrato que nos da de quién es Dios, de su cuidado y de su asombrosa providencia, del Dios que está cercano, que provee, que cuida y que sabe quiénes somos. Y cuando nosotros leemos completo Salmo 104, descubrimos cómo sigue el mismo orden del relato de la creación, que está basado en el libro de Génesis, pero con una diferencia, porque los verbos relacionados con el poder de Dios en Salmo 104 ahora están en tiempo presente. Ahora, aquí y en otros pasajes de la Biblia va a presentar a un Dios en la función de ser no solo el creador, sino el sustentador, el proveedor de toda su creación. Dios no es que creó este mundo y se retiró dejándolo seguir su propio camino. No, que vemos a un Dios que está involucrado en la vida de cada ser humano. Él está involucrado con sus criaturas. Entonces la imagen de Dios en la Escritura no es una imagen borrosa ni abstracta, es un Dios presente. Y la Biblia nos menciona que la atención que Dios da a cada persona es íntima, es exclusiva. Puede ser que nuestros padres nos vieron desde el momento de nacer. Ellos nos cambiaron todos los pañales, vieron nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, nuestras actitudes. Conocen parte de nosotros, pero hay detalles íntimos que solamente Dios conoce. Dios conoce incluso detalles que nosotros ni siquiera consideramos importantes.
Tú sabías que dice Mateo 10:30, dice que incluso los cabellos de nuestra cabeza, Él lo tiene contado. O sea, cada vez que tú vas a la ducha, te bañas y cae un cabello, para Dios ese cabello que cayó es un dato de su conocimiento íntimo de tu vida, de ti. Probablemente tú ni siquiera percibiste, tú ni siquiera has contado tus cabellos. Pero Dios sabe tanto de ti que sabe exactamente el número de cabellos que tienes. ¿Sabes que este es un dato que obviamente no le interesaría a nadie? ¿Verdad? Esto es de un conocimiento totalmente profundo. ¿Acaso esto es un asunto crucial para ti, por ejemplo, saber cuántos cabellos tiene la persona en la cabeza? Para mí esto no puede significar absolutamente nada. Nadie se va a una entrevista de trabajo y allí dice, coloca en tu currículum cuántos cabellos tienes. Nadie busca esa información, pero quiero que tú entiendas la atención que Dios tiene para cada hijo, que incluye incluso cosas que para nosotros pueden ser insignificantes, pueden ser detalles menores, que no nos importa. Por eso me encanta hablar de ese Dios, porque el conocimiento que Dios tiene de nuestro ser íntimo es incluso antes de nuestro nacimiento. Y eso dice el libro de Salmos, capítulo 139. A partir del versículo 14, el versículo 16. Allí dice David, dice, Señor, yo te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Mi alma lo sabe muy bien. Y no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Está hablando del conocimiento exacto e íntimo que Dios tiene de cada ser humano. Tú sabes que el profeta Jeremías también expresa esta idea de una manera similar. El libro de Jeremías, capítulo 1, el versículo 4 y el versículo 5. Allí dice, vino la palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formases en el vientre, yo ya te conocí. Y antes que nacieses ya te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Cuando somos padres nos emocionamos cuando vemos a aquel ser vivo en una ecografía. ¡Wow! Una emoción tremenda. Pero nuestro conocimiento es mínimo, porque no vemos los detalles de cómo se va formando dentro del vientre de mamá ese ser humano. Pero Dios conoce lo más íntimo, nuestra formación de cada centímetro, de cada milímetro, no solo de nuestra piel, de nuestra mente. Dios nos conoce de forma íntima. Y en la Biblia vamos a encontrar varios ejemplos acerca del conocimiento de Dios. Por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 3, tú puedes leer del versículo 1 hasta el versículo 10. 1 Samuel 3, 1 al 10. Nosotros vamos a ver que cuando Samuel era pequeño, su madre lo dedicó al Señor. Y él sirvió allí en el tabernáculo en Silo bajo la dirección del sacerdote Elí. Y un día Dios llamó a ese niñito por su nombre. Él sabía quién era. Samuel, Samuel. Y allí le confió un mensaje trascendental que debía entregar a aquel sumo sacerdote Elí. Conocía a ese niño que servía allá, que probablemente era un niño más, a nadie le importaría. Dios conocía el nombre de ese muchacho. Cuando vamos a 1 Samuel capítulo 16, podemos leer desde el versículo 1 en adelante, vamos a encontrar que cuando Samuel ya era adulto y ya se desempeñaba como profeta, Dios le informó acerca de cuál era el conocimiento que tenía sobre los hijos de Isaí. Porque cuando Samuel fue para poder elegir al próximo rey de Israel, el primero fue Saúl, el siguiente fue David, Dios le dice, mira, no mire su parecer, no mire solo su rostro,
El ser humano mira lo de afuera, yo miro el corazón. Así que cuando tú piensas que este puede ser rey por su valentía, por sus músculos, por su sabiduría, por su oratoria, no. Yo miro más allá de lo que el ser humano mira. ¡Wow! Es impresionante saber eso, de cómo Dios nos conoce perfectamente. Tercer ejemplo encontramos en el libro de Primera de Reyes capítulo 17, a partir del versículo 8 en adelante. Vemos cómo Dios conoce incluso lo que la gente ignora. Dios dice que allí conocía a una viuda en Sarepta, que luego lo involucró obviamente en un milagro divino para poder sostener a Elías durante la hambruna. Dios le dice a Elías, anda para allá, te vas a encontrar con una viuda. Dios sabía cuánto esta mujer tenía, desde cuándo había quedado viuda, porque cuando Dios le habla con Elías, dice, ella es viuda. Jesús supo de sus lágrimas, de su proceso, de cómo perdió a su marido, la situación en que vivía. Dios conoce mis circunstancias. ¿Quién podría preocuparse por una viuda que vivía allá y que apenas tenía un puñado de harina y un poco de aceite? Dios conocía. Anda a tal lugar porque hay una viuda y a través de ella yo voy a hacer un milagro. Interesante. Cuando vamos al Nuevo Testamento, recuerda lo que está en Lucas capítulo 19, versículo 1 en adelante. Cuando Jesús allí entró a Jericó y allí caminaba en Jericó, estaba rodeado por una multitud. De pronto él se paró y levantó la vista hacia un árbol sicómoro. Y allí vio un hombre sentado entre las ramas. Pero no le dijo, oiga, ¿qué hace usted allí? No. Cuando Jesús mira hacia arriba, le llama por su nombre y le dice, Zaqueo, yo quiero ir a tu casa. Porque Jesús no solamente conocía la acción, conocía la motivación. ¿Qué lo llevó a subirse? Zaqueo quería encontrarse con Jesús, quería tener a Jesús. Y Jesús le dice, yo sé por qué estás allí. Jesús sabe por qué haces lo que haces. Eso nadie lo entiende. Toda la gente, lo que miraba, cuando miraba a Zaqueo, podría decir, este Zaqueo subió porque es pequeño. Pero un momento, Jesús vio la razón por la cual lo hizo subir. La motivación, lo profundo, lo que nadie ve. Qué lindo. Cuando lo vio allí, le llamó por su nombre, Zaqueo. La gente lo podría llamar por un título, estafador, ladrón. Para Jesús, él tenía un nombre, Zaqueo. Y hay tantas evidencias de cómo Dios conoce tanto de nosotros, nuestras circunstancias, nuestro lugar de origen, nuestra familia, nuestros cabellos de nuestra cabeza. Conoce incluso nuestros nombres, mucho antes de nuestro nacimiento. Dios mismo se refiere a esto explícitamente cuando habla al profeta Isaías, en Isaías capítulo 43. El versículo 1 dice, no temas, oh Israel, porque yo te redimí, yo te puse nombre, mío eres tú. Dios conoce hasta tu nombre antes de nacer. La omnisciencia de Dios. Ahora, cuando Dios llama a la gente, ¿sabes qué? Nunca capta nuestra atención con un impersonal diciendo, oye, a ver tú. No. Él nos conoce por nombre. Antes de nuestro nacimiento sabía cómo nos vamos a llamar. Y obviamente que es un hecho que se nos recuerda justamente aquí en Jonás, capítulo 1. Comienza diciendo, vino la palabra a Jonás, hijo de Amitai. Sabía quién era, dónde vivía, de qué familia venía. Dios sabía incluso el nombre de la familia de Jonás. Profeta era hijo de Amitai. ¿Sabes qué? Creer en el Dios de la Escritura, en ese Dios que la Biblia me presenta, nos da personalidad y propósito. ¿Sabes que algunos movimientos filosóficos hoy de nuestros días, por ejemplo el existencialismo, ellos enseñan que
no hay Dios, que no hay propósito en la vida. Los existencialistas, ellos insisten que no hay nada fuera más allá de nuestra propia realidad presente, de nuestra existencia ahora, de este mundo material, que eso es todo lo que conforma la realidad. Y ellos insisten en que la vida humana no tiene sentido, que es inútil, que es absurda, que estamos solos en el universo. Pero los cristianos, cuando vamos a la Biblia, sabemos que no es así. Sabemos que existe un Dios personal, un Dios que es el Señor de la tierra, un Dios trascendente, un Dios omnipotente, pero también es un Dios inminente que se acerca, que está cerca del ser humano. No nos dejó solos en la vida. Es un Dios que sustenta cada ave que existe en el mundo. Diría Pablo, en Él nos movemos, en Él vivimos y en Él somos. Cada latido de nuestro corazón, cada respiración, nos hace recordar que hay un Dios presente, que hay un Dios que está allí. Y eso es nuestra mayor inspiración. Saber de que tenemos un Dios que nunca nos abandona. El gran yo soy es aquel que tiene preparado para mí un plan maravilloso, un destino glorioso para cada hijo suyo. Infelizmente no todos se someten a Él y por eso muchos terminan en destrucción. No porque yo no tenga un plan, sino por nuestras malas elecciones. Dios sabe de dónde venimos, a dónde vamos de acuerdo a nuestras decisiones. Dios tiene conocimiento de dónde somos, de la geografía mundial. Sabes que nuestro conocimiento de geografía puede ser un poco limitado, incluso del lugar donde nosotros vivimos. Pero en las páginas de la Biblia nosotros encontramos que Dios no solamente está familiarizado con las personas, Él también está familiarizado con pueblos, con ciudades, con países. Y Dios tiene un conocimiento no solamente individual, sino también general de lo que sucede en cada lugar. Entonces, no solo conoce el nombre de cada habitante, sino el comportamiento grupal. ¿Qué cosa es lo que ocurre en toda la ciudad? Y Él está plenamente consciente de lo que ocurre. Por eso es que en la Biblia nosotros vamos a encontrar muchísimos ejemplos del conocimiento de Dios cuando hablamos ya de manera grupal. Por ejemplo, Génesis 11, encontramos la construcción de Babel. ¿Qué sucedió? La humanidad planeó deliberadamente construir una torre cuando Dios había mandado esparcirse por toda la tierra. Y luego cuando estaban allí alcanzando su propósito, dice, Jehová vino. Ese vio es el conocimiento que tenía sobre el propósito que tenía toda esa ciudad. Interesante que hoy incluso hay una ciencia que comienza a estudiar el comportamiento grupal de las ciudades para poder dar cierto tipo de diagnóstico. Sin embargo, Dios conoce no solamente al individuo de manera íntima, sino el comportamiento colectivo. Génesis capítulo 18. Vemos que cuando Dios quiso destruir Sodoma, Él primero dio aviso incluso a Abraham y le dijo sobre sus planes que él tenía. Nínive no fue la primera ciudad que Dios llamó a un juicio o ejecutó un juicio. El Señor le informó a Abraham. ¿Y qué cosa le dice Dios a Abraham? El clamor, dice, contra Sodoma y Gomorra cada vez es peor. Aumenta más y más. El pecado se ha agravado en extremo. Así que dice, yo voy a descender ahora y voy a ejecutar un juicio. Hay un conocimiento de Dios como de manera colectiva. Toda esa ciudad estaba extremadamente hundida en la maldad. Otro ejemplo es cuando Dios ordena para que Jeremías pudiese predicar a Jerusalén. Y aunque él tuvo un ministerio difícil, el propósito obviamente era llevar allí a Judá al arrepentimiento y evitar así el juicio que tenía contra ella, porque Dios conocía qué cosa es lo que ellos estaban haciendo. Dios continuaba amando a Jerusalén, aun cuando ésta finalmente lo rechazó.
Y Jesús esto lo expresó con profunda emoción acerca de esa ciudad amada. ¿Recuerdas tú cuando se hizo la entrada triunfal a Jerusalén? Lucas capítulo 19, versículo 41 y versículo 42. Allí dice que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Y qué cosa le dijo? Oh, le dice, si tú conocieses, al menos en este día, lo que es para tu paz. Dios conoce, pero el ser humano desconoce. Y cuando la procesión, tú sabes que llegó a aquella colina y Jesús estaba por descender a la ciudad, es allí donde Jesús se detuvo, con él y toda la multitud. Ahora quiero que imagines, delante de Jesús estaba allí la gran Jerusalén, con su gloria, bañada por aquella luz del sol. Y Jesús contempla allí la ciudad. Todas las personas están mirando a Jesús. ¿Y qué cosas están esperando las personas? ¿Qué esperan ver en su rostro? Un rostro de admiración, de alegría. Pero en vez de eso, ven un rostro de tristeza. Y se sorprenden más al ver que sus ojos están llenos de lágrimas. Mientras allí, de manera temblorosa, con angustia, comienza a prorrumpir estas palabras. Si tú conocieses. Sabes que en medio de esa escena donde todos están alegres, rendiendo un homenaje a aquel que sería el rey, Jesús está llorando. Y no llora de manera silenciosa. Y no son lágrimas de alegría, sino que son lágrimas acompañadas de agonía. Porque Jesús conocía la Jerusalén de ese momento y lo que ocurriría con esa Jerusalén. Era la visión que Jesús tenía, aquello que traspasaba el corazón de Jesús al ver la destrucción de Jerusalén porque había rechazado a su Salvador. Si ellos hubiesen aceptado simplemente aquel único que podría curar su herida, pero ellos no quisieron. Jesús había venido a salvarla. ¿Cómo lloraba al ver de que finalmente acabaría destruida? Tú recuerdas que después de la experiencia de la conversión de Pablo, Dios ordena a un hombre llamado Ananías y le dice así: anda a la ciudad de Damasco, incluso le da el nombre de la calle. Mira, para que veas el conocimiento de Dios, no solo de manera individual, de manera colectiva. Conoce lo que sucede en la ciudad, conoce lo que va a ocurrir con la ciudad, incluso va a ejecutar juicios con muchas ciudades, porque Él es omnisciente. Y es interesante que cuando Dios habla con Ananías, le dice, mira, anda a tal ciudad. Y Ananías todavía le dice, Señor, ¿me estás mandando para hablar con Saulo? Parece que estás equivocado. ¿Tú sabes realmente quién es ese hombre? ¿Tú sabes? Y Dios le dice, claro, yo sé todo. Yo sé incluso dónde está ahora. Yo sé lo que tú no sabes. Y en Hechos, ahí capítulo 9, versículo 15 y 16, dice, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario sufrir o padecer por mi causa. Ananías solamente conocía lo malo de Saulo. Dios conocía lo que iba a llegar a ser por su gracia. Y Dios conocía en qué calle se encontraba, dónde estaba hospedado. Dios conoce todo. ¿Recuerdas cómo Dios dio instrucciones a Felipe? En Hechos capítulo 8, el versículo 26. Allí dice que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por ese camino que desciende de Jerusalén a Gaza. ¿Por qué le mandó? Porque había un hombre que necesitaba entender las Escrituras. Dios conoce los detalles íntimos, individuales, grupales, de ciudad. Conoce dónde nos encontramos, exactamente en qué dirección estamos. El apóstol Pablo recorrió varias ciudades, varias provincias de su época. Él fue para los gentiles, fue para las ciudades grandes como Atenas, Tesalónica y Corinto. Y es interesante que Dios
le guiaba, incluso le impedía llegar a algunas ciudades, porque él conocía por qué. Dios conoce todo. En el libro de Apocalipsis, Juan recibe una visión. Y esa visión, Dios le dice, quiero que tú escribas para 7 iglesias. Está en Apocalipsis 2, capítulo 3. ¿Por qué esas 7 iglesias? Porque Dios conocía que esas 7 iglesias, no es que solamente habían 7, habían más iglesias, pero esas 7 iglesias en ese momento estaban viviendo una realidad que viviría el pueblo de Dios a través de todos los tiempos. El conocimiento de Dios es tremendo. Ahora, en el libro de Jonás, encontramos el interés de Dios por una ciudad que era la capital de Asiria, Nínive, una antigua ciudad, una ciudad muy poblada que se encontraba a orillas del río Tigris. Esta ciudad había sido fundada por Asur, quien abandonó la tierra de Sinar allí en el tiempo de la dispersión de Babel. Ciudad muy antigua, con mucha historia. Y la primera mención bíblica de Nínive aparece incluso mucho antes de que existiera el libro de Jonás. Génesis capítulo 10, versículo 8 al 11 nos dice que Nimrod, un vigoroso cazador, comienza a construir la ciudad. Y entre las ciudades del mundo antiguo, una de las mayores, ¿cuál era? Nínive, capital del reino asirio. Tú sabes que los arqueólogos han excavado el contorno principal de los muros de aquella ciudad antigua de Nínive, probablemente la ciudad a la cual Jonás vio. Jonás estuvo allí. Y el palacio más importante que existía cuando Dios envió a predicar allí Jonás a Nínive era probablemente el de Asurbanipal, un rey cuyo nombre significa el dios Asur es guardián del heredero. Tremendo nombre. Jonás probablemente había sido llamado para entregar el mensaje de juicio a esa Nínive. Entre 60 y 100 años después de la construcción de ese palacio. Ahora, solo los edificios del palacio ocupaban una superficie de más de 2.400 metros cuadrados para que tú veas la majestuosidad que era esa ciudad. Nínive se hallaba situada a unos 800 kilómetros al noreste de Israel. Y para obedecer la orden de Dios, Jonás tuvo que hacer un largo viaje. No sé si lo hizo a pie o en caravana, por eso es que él finalmente elige otra ruta. Eso lo veremos en los próximos programas. Y todo esto implicaba obviamente hacer esfuerzo grande para poder viajar a un lugar que toda la vida fue enemigo del pueblo de Israel. Es como si Dios lo hubiese mandado a predicar al enemigo. Y Dios sabía qué había en esa ciudad. Dios sabía lo que ocurría con cada persona y lo que hacía la gente en colectivo. Nínive no era desconocida. Incluso en Jonás 1:2 dice que es la gran ciudad. Más adelante el mismo profeta va a admitir de que él sabe de la reputación que tiene esa ciudad. Es una ciudad idólatra, llena de pecado, llena de maldad. Y sabes que la palabra grande es una de las más repetidas en el libro de Jonás. Tanto así que en los 4 capítulos aparece 8 veces, describiendo la gran ciudad de Nínive. Descubre el gran viento, una gran tempestad, un gran pez. Yo quiero recordarte que cuando encontramos palabras que se repiten siempre en la narrativa bíblica, estas se convierten en indicadores para poder hacernos reflexionar en aquello que leemos. ¿Qué lección hay detrás de palabras que se repiten? El escritor está enfatizando algo. Y varias veces en el libro de Jonás se usa la palabra gran, grande, para describir a Nínive, a los ninivitas. Y su uso frecuente enfatiza la importancia que tenía esta ciudad. Nínive no era una aldea pequeña, insignificante. Y Dios estaba interesado en ella, porque había tanta gente allí que no sabía lo que estaba haciendo.
Y el texto aquí es claro, cuando habla de un Dios que conoce perfectamente cada habitante, cada ciudad. Incluso conoce lo que ocurrió con Nínive. En el versículo 2 dice que la maldad había subido hasta el cielo. Nínive había gozado de tanta gracia y misericordia por mucho tiempo y Dios quiso colocar punto final porque mientras más gracia le entregaba, su maldad aumentaba. Es como si Dios se hubiese sentado en el tribunal para juzgar a Nínive. Šapat vjetra, simfonija nečuvena, razbare uzorke u lišću kao tajne ptice. Milijun sitnih života, tapiserija zelena, raspičući se na suncu, živopisna čudesna scena. Ispod krošnje gdje sjene lagano plešu, zemlja udiše i izdiše još jedan savršen dan. I dok sunce zalazi, bojeći nebo zlatom, naša srca nalaze utjehu ovdje pričama neispričanih. Šuštanje lišća nježan, umirujući zvuk, žuborenje potoka gdje se može naći mir. Zvijezdana noć se razvija, baš u nas to beskrajno nebo, gdje snovi lete i lete pod budnim okom dalekih teberavih svjetala svemira tako ogromno, odražavajući se u jezerima, odraz kojeg ne možemo shvatiti. Ispod krošnje gdje sjene lagano plešu, zemlja udiše i izdiše još jedan savršen dan. I dok sunce zalazi, bojeći nebo zlatom, naša srca nalaze utjehu ovdje pričama neispričanih. Ciklus godišnjih doba, bezvremeni, beskrajni ples, podsjetnik na naše mjesto u ovom eterijalnom dansu. Od zimskog ledenog stiska do ljetnog bujnog cvata, nježna ruka prirode vodi nas kroz dan i kroz tugu. Ispod krošnje gdje sjene lagano plešu, zemlja udiše i izdiše još jedan savršen dan. I dok sunce zalazi, bojeći nebo zlatom, naša srca nalaze utjehu ovdje u pričama neispričanih. O djeci i divne, zauvijek u našim dušama. Zapadnom je tacu koji nas čini cijelog tima. Još jedno prazno obećanje, još jedan prekršen zavjet. Rekao si da ćeš biti drugačiji, ali sada si isti. Ignorirala sam sva upozorenja, samo sam te pustila unutra. Ali sa svakim prolaznim trenutkom sumnja počinje rasti. Umorna sam od isprika, laži i krivnje. Umorna sam od tuge, beskraj me boli. Majstor si manipulacije, kraj prijevare. Ali ovaj put te prozivam, napokon sam na nogama. Smanjujem
su pregažena. Umorna sam od isprika, laži i krivnje. Umorna sam od tuge, beskraj me boli. Majstor si manipulacije, kraj prijevare. No i ovaj put te prozivam, napokon sam na nogama. Spalujem mostove, plamen se diže visoko. Puštam te, gledam kako odlaziš. Ovo je moja emancipacija, moj konačni stav. Ostavljam te iza sebe, uzimam natrag svoju ruku. Neću biti žrtva tvoje zapačene igre. Oslobađam se, zovem tvoje ime. Jača sam nego što sam nikada mislila da mogu biti. I sada sam napokon slobodna. Neću biti žrtva tvoje zapačene igre. Oslobađam se, zovem tvoje ime. Jača sam nego što sam nikada mislila da mogu biti. I sada sam napokon slobodna. Spalujem